Bien, está empezando a grabarse. Repito muy brevemente, vamos a ver la actividad formativa complementaria voluntaria, es decir, el artículo en español que se evalúa en el propio examen con 3 preguntas que entre las 3 pueden sumar hasta medio punto. 4 alternativas de respuesta, los errores no restan, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar, ¿algo que queráis preguntar, aunque no tenga relación con esta actividad? Lo dejamos para luego, si queréis. Y ya nos metemos directos con esto. Voy a compartiros primero el artículo. Lo vamos a ir siguiendo a la vez que seguimos el documento que ha colgado el equipo docente en la plataforma, ¿vale? Este documento que voy a compartir ahora, vale, es que lo han colgado en un formato un poquito extraño. Lo han colgado en un formato un poco extraño. Vamos a abrirlo con otro visor de PDF, a ver si tenemos más suerte. Sí, tenemos más suerte. No sé por qué lo han colgado en este formato un poquito raro. Aquí vienen las obligatorias y las voluntarias, ¿vale? El de la obligatoria fue el que estuvimos viendo la semana pasada, que hablaba del vídeo y del artículo en inglés. Este documento dije yo que lo iba a colgar, pero no hace falta porque lo ha colgado el equipo docente en el curso, ¿vale? Donde habla de las AFP obligatorias, ha colgado este documento y el de la voluntaria, ¿vale? Bueno, vamos a ir, como digo, siguiendo este documento que os voy a compartir. Espero que se vea bien. Y el propio artículo original. ¿Vale? Bueno, ante cualquier duda, por favor, paramos y preguntáis. Voy a achicarlo un poquito, no tanto, para poder ver el chat. Dejar libre el chat aquí un poquito, aunque sea. Vamos a ver si consigo meterlo todo en la misma... Pone que no me escucháis. ¿Se escucha? Es que me ha salido un mensaje que hay un problema con el audio. Bueno, aunque lo veáis un poco más chico, tengo que achicarlo para que pueda ver el chat, si no, no lo veis, ¿vale? Bueno, este artículo trata de estos dos fenómenos que os deben de sonar, bloqueo y ensombrecimiento, ¿vale? Y lo hacen en un estudio con anfibios. Bueno, aquí el resumen. Voy a ampliar un poquito porque si no es que yo no soy capaz ya de verlo. Bueno, aquí habla un poquito primero de la orientación espacial. Todos los animales se orientan espacialmente. Parece que hay como dos tipos de orientación. Uno a través de un verdadero aprendizaje espacial, la creación de una especie de mapa cognitivo, ¿no? De mapa de por dónde anda, acordaros de Tolman, que hablaba de eso, ¿verdad? Y otro a través de aprendizaje de guía, que sería, el aprendizaje de guía sería como seguir ciertas claves, ¿no? Hay casi personas que usan una u otra estrategia. Hay quien tiene el mapa en su cabeza y hay quien dice, aquí me recuerdo de esta fuente y me acuerdo de aquel olor. Y se van guiando por esas señales, ¿no? Pues ese sería el aprendizaje de guía, ¿vale? Que es un tipo de aprendizaje asociativo. No depende del hipocampo y es menos flexible que el otro, que el aprendizaje de, hemos dicho, de hipótesis del mapa cognitivo. Bueno, eso hablando un poco de la orientación espacial. Este artículo se va a centrar en el aprendizaje o la orientación de guía, siguiendo claves, estímulos, guías, ¿vale? Bueno, bloqueo y ensombrecimiento. ¿Qué era eso? El ensombrecimiento, por una parte, es que, a ver, los dos son fenómenos de competición de claves. Sabéis que los estímulos, por así decir, compiten entre sí para controlar la conducta. Podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? O que la conducta, de alguna manera, está influida por varios estímulos
no con la misma fuerza y que a veces un estímulo puede ensombrecer a otro, no permitir que ese otro se asocie con la conducta o con el estímulo incondicional y a veces bloquearlo. Vamos a ver la diferencia entre las dos cosas. Bueno, entre dos claves o dos estímulos, la más conspicua, la más notable, la más potente, la más visible, ensombrecerá a la otra, quitándole poder de asociación con el refuerzo. ¿Vale? Bueno, ese es el ensombrecimiento. No hace falta una fase previa de asociación de un estímulo con el EI, por ejemplo, para que ese estímulo ensombrezca al otro. No. Directamente lo ensombrece. Lo prueban los dos a la vez y uno ensombrece al otro porque es más potente, porque es más visible, por lo que sea. En el bloqueo sí que hay un bloqueo de un estímulo a otro porque hay una fase previa en el que el primer estímulo se ha asociado con el EI o con el reforzador y luego en una segunda fase bloquea al segundo estímulo. ¿Vale? Vamos a verlo no solo aquí, sino en el... Vamos a agrandar también esto un poquito. Fijaos, dice, defina los dos fenómenos que se estudian en este artículo, bloqueo y ensombrecimiento. Vale. Bloqueo, interferencia o reducción en el condicionamiento de un estímulo debido a la presencia de un estímulo previamente condicionado. En el bloqueo tiene que haber esa fase previa. O fenómeno que se observa cuando el establecimiento previo de un elemento de una clave, ¿vale? Es decir, hay un establecimiento previo. El diseño típico de bloqueo, fase 1, el grupo experimental se asocia un EC con un EI, ¿vale? EC1, por ejemplo, con un EI, tono y descarga eléctrica, o tono y comida, ¿vale? Y en la segunda fase, a ese tono le añadimos otro EC, que puede ser una luz o cualquier cosa, y lo asociamos con la comida, ¿vale? Y ponemos a prueba la luz, el segundo estímulo que hemos añadido después. Pues va a provocar muy poca respuesta. ¿Por qué? Se va a asociar muy poco a EI. ¿Por qué? Porque como el EC1 ya estaba previamente asociado y predecía muy bien al estímulo, ya había adquirido mucha fuerza asociativa, ¿no? Pues entonces deja muy poco margen para que el segundo EC también nos diga algo interesante. Ya está todo predicho, que el hecho de que añada otra cosa no te dice nada. Así que, ¿vale? Esto es importante, el grupo de control. Hay siempre que poner un grupo de control. Aquí, en este ejemplo, la barrita esta inclinada nos dice que se van a presentar ECs y EIs, pero de forma desemparejada, ¿vale? En el grupo experimental, el EC va seguido del EI, ¿vale? Pero en el grupo de control se presentan ECs y EIs mezclados, aleatorios, no van contiguos, ¿vale? Ese es el grupo de control. Se supone entonces que ese EC no se ha asociado fuertemente a EI y no va a bloquear al segundo EC. ¿Vale? Fenómeno del bloqueo. Fenómeno del ensombrecimiento, dice, por ejemplo, cualquiera de estas definiciones. Interferencia o reducción en el condicionamiento de un estímulo debido a la presencia simultánea de un estímulo más saliente, conspicuo, notable, etc. ¿Vale? O fenómeno observado con una segunda clave muy saliente causa que los animales aprendan menos acerca de una primera de lo que lo habrían hecho si se hubieran entrenado solo con ella. Ejemplo de ensombrecimiento. Fijaos que aquí no hay tres fases. Aquí hay solo una fase de entrenamiento. En unos casos con dos estímulos y en otros con uno solo. Se supone que el EC2 es el que ensombrece al EC1. ¿Vale? En el grupo experimental. En el grupo de control no, porque como el EC2 no viene, no sabe. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos ya un poquito por aquí porque dice... Se destaca la importancia del grupo de control en un diseño experimental de bloqueo. ¿Qué tipo de controles podemos hacer? Uno, el que hemos visto, ¿vale? El que hemos visto, es decir, emparejamientos o presentaciones, mejor dicho, desemparejadas, ¿vale? No asociadas. Ese tiene una ventaja y es que se parece más el grupo de control al grupo experimental, porque estás de hecho presentando los mismos estímulos, solo que no lo asocias, ¿vale? Pero otra posibilidad es directamente, perdón, me vuelvo otra vez arriba, no hacer nada aquí. Es decir, que el grupo de control
no pase por la fase 1. Que no pase por la fase 1, no tenga esa asociación FE, ¿vale? El de experimental sí tiene fase 1, el de control no tiene fase 1, ¿vale? Eso es otra posibilidad de control y de hecho es la que hacen en este artículo que estamos viendo. Los sujetos, cuando hablan de bloqueo, no pasan por la fase 1, ¿vale? Bueno, ¿en qué animales se ha estudiado el bloqueo y el ensombrecimiento? En ratas, en abejas, en humanos, en aves, etcétera, etcétera. Pero al parecer no lo habían estudiado. Me vuelvo otra vez al artículo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, va a empezar a hablar ya de lo que lo han estudiado en distintos sitios. ¿Veis? Abejas, forrajeo en ratas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí lo van a estudiar en artículos. ¿Vale? Bueno, aquí habla de lo de los grupos de control, que ya hemos dicho que es bastante importante. Y aquí un poquito más abajo dice, en uno de los experimentos el grupo de control no recibió ningún tratamiento durante la primera fase, ya lo hemos dicho. ¿Vale? No es que tuviera presentaciones no asociadas. Vale. Vale. Bueno, vamos a estudiar la influencia de claves visuales en anfibios. También se han encontrado en aves, en mamíferos. Bueno, los puntos de referencia. Bueno, esa es la idea. Aquí vuelve a hablar de qué es el bloqueo, de estudios en anfibios, que los anfibios, como sabéis, buscan el agua, lógicamente, y entonces ese va a ser el reforzador que se va a usar aquí. Agua, para que se hidraten. Los deshidratan un poquito para tenerlos más motivados y luego ve si son capaces de encontrar, mediante una serie de claves, unos puestos, unas localizaciones en las que se pueden hidratar. ¿Vale? Bueno, ¿los anfibios son capaces de seguir claves visuales? Pues sí. Eso es lo que vamos a estudiar aquí también. ¿Vale? Por ejemplo, en un experimento aquí metieron a los anfibios en una pileta central con unas cortinas para que no tuvieran claves fuera de la pileta. Y ahí les ponía una serie de señales, ¿no? Para ver si se guiaban por ella o no. Y cuando retiraban las cortinas, ver si se guiaban por esas claves que habían aprendido o por claves propias de la habitación, por ejemplo, en las que estuvieran, ¿vale? Y se veía que las claves de dentro de la pileta bloqueaban a las claves externas en los sujetos en los que habían pasado por esa fase primera. Si no pasa por esa fase primera, sí que se guían por las claves externas, ¿vale? Entonces, pues, eso es un ejemplo, ¿vale? Bueno, experimento 1. Bloqueo entre claves visuales. De eso va el experimento 1. Vamos a volvernos aquí Vamos a volvernos aquí. Bueno, aquí te explica que en rata, abeja, humano se han encontrado muchas cosas, pero claro, no te van a explicar cada uno de los experimentos. Explique el método utilizado en el experimento 1, ¿vale? Bueno, se utilizaron 10 sapos adultos machos de la especie tal y cual, asignándoles 2 grupos. Primero se privaron de agua, como he dicho, para esa deshidratación les hace que se motiven para encontrar. Se utilizó una arena abierta rodeada con cortinas blancas para evitar que vean las claves externas, ¿vale? Para evitar cualquier cosa. Además, en unos ensayos les giran por si acaso se giran por clave externa. Aquí no va de clave externa, aquí todo va a ocurrir dentro de esa especie de arenero, ¿vale? Se colocan 4 piletas idénticas, por así decir, los 4 puntos cardinales, donde solo una permite el acceso al reforzador, al agua. En las otras piletas también hay agua, pero el animal no se puede meter, ¿vale? Pero por si se siguen por la humedad o por lo que sea, tenía que ser todo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, los animales previamente fueron habituados a esa situación, a los aparatos experimentales, se les entrenó hubo un preentrenamiento donde les dejaron moverse. Vale, por allí. En las sesiones de entrenamiento, los sujetos eran colocados en el área experimental utilizando un contenedor en el centro, ¿vale? Y se les dejaba luego empezar a moverse. Y veían si iban a la pileta correcta o no, de las 4 que hay. Una vez alcanzada la pileta, se les permite que se hidraten durante 2 minutos.
Cada sesión consiste en 3 ensayos, con un intervalo entre ensayos de 2 minutos. Esto no hay que aprendérselo de memoria, lógicamente. Si los sujetos seleccionan la pileta errónea, se les permite que sigan explorando y si no, incluso se les guía un poquito para que se vea que... Bueno, ¿ves? Si no procede a la exploración de otras piletas, se les guía un poquito. Vale. Esa es la fase de entrenamiento. En el grupo de bloqueo hay una primera etapa en la que los sujetos, esa pileta, la que tiene el agua accesible, el refuerzo, está señalada por una clave visual. Puede ser de distintos tipos, ahora lo vamos a ver en el experimento. Y se realizan sesiones hasta que los sujetos lo hacen bien. Si tú al lado de la pileta correcta le pones un rombito o una flechita o le pones un cuadrado o un círculo, ¿verdad? Los sujetos acaban asociando las dos cosas y acaban yéndose a la pileta correcta, ¿vale? Bueno, ¿cuándo consideran ya que el sujeto lo hace bien? Cuando la mitad de las respuestas correctas en 3 sesiones consecutivas, ¿vale? Bueno, en la segunda fase lo que hacen es que añaden otra clave. Ha habido una fase previa con una clave, un cuadrado de tal color. Y en la segunda fase, eso solo los de bloqueo. El grupo de control no pasa por esa fase previa. En la segunda fase se añade una segunda clave. ¿Vale? Bueno, aquí te lo dice. Claro, el grupo de control solo se guía ya por esa segunda parte en la que hay 2 claves visuales. Bueno, esa segunda fase duró 16 sesiones, hasta que el grupo de control lo hiciera también bien. Bueno, en la prueba son 6 sesiones de 4 ensayos, se mezclan ensayos de entrenamiento y uno de prueba en cada una de las sesiones, ¿vale? Y, por una parte, hay ensayos en los que se usan las 2 claves, ensayos en los que se usa la clave bloqueadora, la que está en la fase inicial, en el preentrenamiento, ensayos en los que solo se usa la clave bloqueada, la que se ha añadido en la segunda parte, ¿vale? Y ¿cuáles son los resultados? Antes de eso, vamos a irnos aquí. Aquí más o menos explica lo mismo, pero como está más resumido ahí, lo de las 4 piletas idénticas, ¿vale? Los 2 grupos, el grupo de bloqueo con 5 sujetos, el grupo de no bloqueo que no pasa por la fase previa, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, donde lo van colocando, el procedimiento que hemos visto. Y esto es importante. Lo que acabo de decir, los ensayos de prueba se prueba con las 2 claves, solo con el rombo, que era uno de los posibles estímulos, solo con el panel rayado, que era el otro posible estímulo, es decir, clave bloqueadora o clave bloqueo, ¿vale? Resultados. Bueno, aquí veis las 3 fases. La fase de preentrenamiento, que llama aquí una clave, solo la pasa el grupo de bloqueo. Por eso aquí solo se ven puntitos negros. En la segunda fase, llamada de 2 claves, porque lo que se hace es añadir una segunda clave, un rombo, por ejemplo, pues ya lo pasan los 2, ¿no? Vale. Estas son las sesiones, aquí lo que se ve aquí abajo, ¿vale? Y bueno, pues el grupo de control lo acaba haciendo bien también. Con 2 claves lo acaba haciendo bien. Y luego las pruebas, ¿vale? En general, bien, pero lo importante es ver esta gráfica. El grupo de control no hay diferencia cuando en la prueba le pones 2 claves que cuando le pones la primera clave que cuando le pones la segunda clave. Lo hace parecido bien en todas, ¿vale? Pero el grupo de bloqueo sí que hay diferencia. Cuando le pones las 2 claves, lo hace bien. Cuando le pones la primera clave, fijaos que el eje vertical es tanto por ciento de respuestas correctas, ¿no? Cuanto más alto, que lo hace mejor, ¿no? Cuando le ponen la primera clave, la clave que hemos llamado bloqueadora, también lo hace bien, por la que tiene esa experiencia previa. Pero cuando le pones solo la segunda clave, clave bloqueada, lo hace bastante peor. ¿Vale? Fijaos, en el grupo de control que no ha pasado por esa fase previa de bloqueo, lo hacen bien con la segunda clave. En el grupo de bloqueo lo hacen mal con la segunda clave. ¿Por qué se supone? Porque la clave bloqueadora, la clave 1, ha bloqueado a la segunda clave, con lo cual ahí hay distintas posibles explicaciones.
hace que no le preste atención o no se asocia, ¿vale? Bueno, acordaros que había distintas teorías. Rescorla-Wagner, modelos atencionales como el de Macintosh. Voy a ver si me tomo un caramelito que me da, que me está fallando ya la garganta. Bueno, primer experimento. ¿Cómo lo veis? Bueno, está sencillo, pero no está bien. No está mal, ¿no? Vale. Bueno, aquí dice cuáles son los resultados. Aquí lo explica un poquito, pero más o menos lo que ya hemos dicho. Las comparaciones intergrupos, el porcentaje de respuestas correctas ante la segunda clave es menor en el grupo de bloqueo que en el grupo de control. Ese es el asunto principal de este experimento, ¿vale? Parece que esa fase previa, la primera clave bloquea la segunda clave. La idea que es pues que no atendemos o no nos resultan relevantes estímulos que no añaden ya nada nuevo, por así decir. Lo que ya está bien predicho, lo nuevo no aporta nada y no le prestamos atención o no se asocia a lo que sea. Vale. Segundo experimento. Se usaron 8 ranas macho adultas de la misma especie, el mismo aparato experimental, lo mismo que en el experimento 1. Dos grupos. Para el grupo de ensombrecimiento, la pileta con el agua disponible se encontraba señalizada por dos claves. Una cercana a la pileta, 10 centímetros a la derecha, es decir, muy cerquita de la pileta, había una clave, ¿vale? Puede ser, como digo, un rombo, un cuadrado, luego lo veremos. Y otra lejana, en la pared que estaba entre la pileta opuesta y la contigua, es decir, la clave ensombrecida estaba lejos realmente de la pileta correcta, ¿vale? Para el grupo de control solo se presentó la clave lejana, perdón, ¿vale? Fijaos la diferencia, ¿eh? Aquí no hay fase de aquí todo es fase de entrenamiento, como hemos visto en la gráfica. Solo que el grupo experimental o de ensombrecimiento cuenta con dos claves, una cercana a la pileta, que se supone que es la que va a ensombrecer a la otra, y una lejana. El grupo control solo tiene la lejana, no tiene la cercana, ¿vale? Se realizan 24 sesiones de entrenamiento, requeridas para alcanzar un criterio, que es decir, no equivocarte en menos de no sé cuánto, algo más. Y 8 sesiones de prueba, 4 para el grupo de control. Vale. Vamos a verlo en el experimento, directamente aquí. Lo que hemos dicho. 4 sujetos en el grupo de ensombrecimiento con esas dos claves, lejana y cercana. En el grupo de control solo hay una clave, la lejana. También hay una fase de preentrenamiento en la que el sujeto, o sea, los anfibios se familiarizan con esto, ¿vale? Bueno, y durante las sesiones de prueba, los animales reciben 4 ensayos por sesión, 3 de entrenamiento y 1 de prueba, ¿vale? Bueno, los 4 tipos de ensayos de prueba, con las dos claves, solo con la clave lejana, solo con la clave cercana o sin clave. Se parece también al experimento 1 que hemos visto, ¿vale? Hay distintos tipos de pruebas. Bueno, ¿qué nos encontramos? No hay mucha diferencia en general, ¿vale? En cuanto a cuánto tardan en hacerlo bien, tanto el grupo de ensombrecimiento como el de control. Bueno, pues quizás el de control tarda un poquito menos, o sea, tarda un poquito más, lo hace un poquito peor, ¿no? Porque, bueno, claro, no tiene una clave clara cerca del objetivo, entonces lo hace un poquito peor. Pero, de nuevo, lo importante del experimento es esto. Número promedio de sesiones por animal hasta el criterio de aprendizaje para los sujetos de los dos grupos en el experimento 2. Bueno, esto no es la clave. Esto vuelve a decir lo mismo, que los sujetos de control tardan más en hacerlo bien, ¿vale? Sesiones hasta criterio. Pues tardan más sesiones hasta que llegan al criterio de hacerlo suficientemente bien. La clave está en este sí. El grupo de ensombrecimiento de esta gráfica de arriba y el grupo control la de abajo.
Cuando el grupo de control le pones la clave lejana, lo hace bastante bien, ¿vale? Y cuando lo hace sin clave, pues lo hace mal, lógicamente. Sin clave lo hace mal también el grupo de ensombrecimiento, ¿vale? Pero la diferencia importante es que con la clave lejana, en el grupo de ensombrecimiento, con la clave lejana lo hace bastante peor que el grupo de control. ¿Por qué lo hace peor con la clave lejana? Porque ha sido ensombrecida por la clave cercana. ¿Vale? La clave cercana, un rombo, lo que sea, al lado del bebedero esto, del lugar de hidratación, pues te marca ya todo. La clave lejana no le hace mucho caso, ¿vale? Aunque no quiero hablar de caso, atención, etcétera, pues eso ya son interpretaciones. Modelos atencionales, como el de Macintosh, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los resultados del experimento 2? Pues en cuanto a la comparación intragrupos, sin problemas. Tarda un poquito más el desombrecimiento, tarda más en hacerlo peor, en hacerlo bien. Pero las combinaciones intergrupos, que es la cuestión, mayor porcentaje de respuestas correctas en los ensayos con la clave lejana al grupo de control. Resumen general de las conclusiones de ambos experimentos. Los resultados sugieren que el aprendizaje asociativo, en concreto los fenómenos de competición de claves, son plenamente patentes también en el aprendizaje espacial, que es un tipo de aprendizaje ya hemos visto que puede ser asociativo. Bueno, no requiere fenómenos nuevos el aprendizaje espacial. Los fenómenos de competición de claves, como el bloqueo y ensombrecimiento, tienen una gran generalidad. Hemos visto abejas, ratas y otros mamíferos, etc. Y también en anfibios. Distintas teorías, pues ya vimos el modelo de Rescorla-Wagner, que hablaba de fuerza asociativa, ¿vale? Y de cómo el estímulo que bloquea o que ensombrece adquiere mucha fuerza asociativa y deja muy poco margen para que el nuevo adquiera algo de fuerza asociativa. O los modelos atencionales, como el de Macintosh, que hablan de que si algo ya predice muy bien lo que sea, le prestamos poca atención a un estímulo que no añade nada relevante. Se centra más bien en el tema de la atención, ¿de acuerdo? De ahí lo de modelos atencionales. Bueno, pues aquí en la discusión más o menos lo mismo. Lo que hemos visto, fijaos, aquí habla ya un poquito de Macintosh, Peirce-Hall, que es otra teoría atencional, y de Rescorla-Wagner. De esto hemos tratado en el temario, ¿vale? Bueno, vuelvo a hablar aquí de bloqueo en distintos animales. ¿Veis? El bloqueo en humanos, en abejas, etcétera, etcétera. Y ya está. Bueno, habla de posibles investigaciones futuras y debilidades de este mismo experimento, ¿ves? Mecanismos neurales, bueno, aquí cita un poco, pero se entiende aproximadamente los dos experimentos, bloqueo y ensombrecimiento, ¿vale? En casa, ¿qué tal? ¿Alguna duda que queráis plantear? Como digo, está colgado el artículo, por supuesto, y este otro que hemos estado siguiendo, las aclaraciones, ¿vale? El hecho de que nos pongan estas preguntas, ya sabéis, las preguntas del examen no van a ser así, van a ser hipótesis. A ver, dice, el segundo parece un poco más lioso. El de ensombrecimiento no tiene por qué. La cuestión es que en el de ensombrecimiento hay una fase menos, esa fase previa que hay en el de bloqueo no la hay, solo hay fase de entrenamiento, solo que en el grupo experimental hay una clave que está cerca del lugar correcto que ensombrece a la clave lejana. Y en el grupo de control, esa clave cercana no está, solo hay clave lejana, ¿vale? Esa es la única. Pero en cuanto a fases, hay menos fases en el ensombrecimiento que en el bloqueo, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, esta actividad formativa complementaria voluntaria, y espero que, bueno, pues si no el medio punto, o por lo menos 2 preguntillas os llevéis.
Pues entiendo que no van a ir a pillar, tipo, yo qué sé, las ratas o en el experimento de fulanito con abejas se encuentra, no creo que irá, o sea, entiendo que irá más por el tema ensombrecimiento, bloqueo, qué es cada fenómeno, si tienen, qué fase hay en cada fenómeno, como mucho, pues si son anfibios lo que hemos tratado en este experimento o no, el hecho de la clave cercana, clave lejana, es decir, yo entiendo que vais por entender qué es bloqueo, ensombrecimiento y un poquito saber de qué ha ido el experimento, pero no a pillar ni las fases exactamente, ni cuántos grupos de control, ni a lo mejor qué posibles controles hay en un fenómeno de bloqueo. No sé si llegarán a eso, ¿no? Pero ya meterse en detalles del procedimiento creo que no, ¿vale? Pero yo no digo nada, pues yo no sé ni cómo va a poner. Y hasta la otra pregunta, pueden mezclar, ¿no? No, deben ir al final. Deben ir al final, ¿vale? Son diferentes, tienen un formato diferente, son distintas. Se supone que van a ser las preguntas 34, 35 y 36. ¿Vale? Las debes contestar las tres, ¿vale? Bueno, corto aquí la grabación, espero que vaya a servir. Y son las 9 menos 20.